Algunos me han preguntado si el sufrimiento y masacre de adeptos testigos de Jehová en la Alemania nazi se pudo haber evitado. Mi respuesta personal es sí, definitivamente. Realmente fue innecesario exponer a estas personas inocentes a un exterminio solo para que la Watchtower en Estados Unidos tuviese la excusa para decir que las falsas profecías de ellos tenían un cumplimiento en base a las dos guerras mundiales y que su fin del mundo era inminente. La Watchtower siempre dice y exige que sus esclavos respeten y obedezcan las disposiciones y órdenes de los gobiernos constantemente, para que los adeptos den un falso respeto y honorabilidad a los gobernantes, pero no así la organización, que siempre se ha negado a pagar impuestos en todos los países donde están, alegando falsamente que son clero y que velan por la integridad y conducta de sus esclavos adeptos que tienen a su cargo. Lo que hizo la Watchtower en el pasado en la Alemania nazi es sin duda un genocidio directo y premeditado. Ahí hubo un asesino intelectual, pero a la vez un asesino material, todo por forzar los hechos que ocurrieron para la nación hebrea en la antigüedad, un similar a la nación de esclavos adeptos a una falsa religión actual. Cuando se afectan los intereses económicos de la corporación Watchtower, es cuando los líderes ordenan que los adeptos chiperos se rebelen y antepongan las órdenes y disposiciones gubernamentales, cuando los intereses económicos y de robos de la Watchtower están de por medio. En un país en guerra, no solo las organizaciones comerciales dejan de percibir ganancias. Una guerra afecta a toda la economía de un país, de sus ciudadanos, todos pierden, hasta los ricos, incluidos todos los ladrones. Muchos adeptos se niegan a entender que realmente la Watchtower, desde el lado del Nuevo Mundo, orquestó y organizó las masacres masivas de esclavos hermanos en la Alemania nazi. Y no fue de ninguna manera profecía bíblica de ningún tipo. En ninguna traducción bíblica, sea cual sea, de cualquier religión, dice que exclusivamente a los falsos testigos de la Watchtower se les iba a exterminar en una guerra en Alemania, y jamás se le ha perseguido a los adeptos de la Watchtower, nunca, salvo por órdenes directas de sus líderes, amenazando a los gobernantes, si no se les deja robar libremente y sin estorbos. La Watchtower tiene los medios perfectos para robar dinero usando sus congregaciones, que en primer lugar roban dinero haciendo que los mismos adeptos paguen las congregaciones, que paguen el mantenimiento y reparaciones por su uso, que los mismos adeptos den dinero en donaciones, dinero regalado libre de impuestos para pagar los gastos mensuales, y que aparte den dinero extra para las congregaciones tengan una cuenta bancaria individual con donaciones en ahorros y a plazos fijos que generen ganancias en los bancos locales. La Watchtower se reserva todo el derecho y desobedece las disposiciones gubernamentales de pagar impuestos donde tiene sus sucursales y congregaciones, no pagando un predial anual de sus instalaciones. Todo esto es un lavado de dinero bien oculto y que les genera millones de dólares anuales gratis regalado por los mismos adeptos esclavos diariamente. En una despertar de 1995, del 22 de agosto, página 8, hay un extracto de la carta que Joseph Rutherford, el presidente de ese entonces de la Watchtower, escondido y alejado del conflicto de naciones en Europa, mandó a Adolfo Hitler. Y dice lo siguiente: carta del 9 de febrero de 1934. Joseph Franz Rutherford, presidente de la Sociedad Watchtower, envió una carta de protesta a Hitler en la que decía: quizás logres resistir a todos los hombres, mas no a Jehová Dios.
En nombre de Jehová y Dios y de su Rey nombrado Cristo Jesús, le pido que ordene a todos los funcionarios y siervos de su gobierno que permitan a los testigos de Jehová de Alemania reunirse pacíficamente y adorar a Dios sin estorbo. Rutherford señaló que si para el 24 de marzo de 1934 no se había aliviado la situación de los testigos alemanes, los detalles de la persecución se publicarían por toda Alemania y el resto del mundo. Los nazis respondieron a su demanda incrementando los abusos y enviando a un gran número de testigos de Jehová o los recién bautizados campos de concentración. Así pues, los testigos figuraron entre los primeros en ser internados en los campos. La pregunta es, ¿era necesario esta amenaza a un gobernante de una nación que estaba en guerra y que a los adeptos a estas sectas se les expusiera a andar buscando nuevos adeptos en medio de la guerra? ¿Realmente a esta organización le importó la vida de sus esclavos que solo tenían que dejar de andar tocando puertas en medio de un conflicto armado? Si un país está en guerra, ¿qué es lo primero que pide el gobierno? Lo primero que pide es que todos los ciudadanos busquen un refugio seguro y preparen provisiones, no que andes buscando adeptos para enriquecer a una organización religiosa para su crecimiento en medio de un conflicto armado mundial. ¿Crees que el gobierno ruso persigue a personas buenas? Más bien, se les persigue por desobedecer las disposiciones gubernamentales. Solo es obedecer. Pero los adeptos llevan su conducta al extremo de rebelarse y hacer cosas por debajo de la mesa, desobedeciendo al gobierno. La Watchtower antepone sus intereses argumentando que los adeptos esclavos sin salario, no los dueños de la secta ni los integrantes vividores mantenidos del cuerpo gobernante, acaten la orden de seguir predicando, lo cual siempre ha sido una orden y mandato falso, y que esta secta utiliza para que no se le prohíba obtener dinero robado libre de impuesto, proporcionado por los adeptos y los que empiezan a acercarse y de los posibles hermanos a futuro, hasta que la muerte los alcance, diciendo que ellos tienen que obedecer primero a Dios antes que a los hombres, pero quienes sufren en carne propia no son los dueños de la Watchtower, ni los 8 parásitos mantenidos, vividores del cuerpo gobernante, sino el estúpido orate mequetrefe, el esclavo de a pie, el amputado mental, quienes son los que se llevan las chingas y putizas mientras sus líderes se la pasan emberijados, escondidos como ratas debajo de las instalaciones de Warwick, Nueva York, y viajando en aviones de lujo en primera clase, durmiendo gratuitamente en hoteles de lujo de 5 estrellas, y viajando en cruceros por todos los mares de la tierra, viviendo como príncipes, reyes y sacerdotes, y viendo cómo crecen sus arcas de riquezas gracias al trabajo gratuito y amoroso de sus adeptos idiotizados por todo el mundo. ¿Vale la pena ser un simple adepto esclavo idiotizado primero para que te usen como empleado multinivel sin salario? Y que cuando tus líderes de la secta decidan un próximo holocausto, ya tienen preparados todas las carnes para ponerlas en el asador. Realmente es un pecado, es un delito, es un suicidio seguro pertenecer a cualquier religión, que cuando ven que sus intereses económicos son afectados, envían sin escrúpulos a la muerte a sus adeptos, tal como el rey David hizo asesinando a su mejor, fiel y leal amigo al frente de la guerra para quedarse con su posesión más valiosa de este hombre. Todas las religiones han sido armas de exterminio masivo de la misma población. Si no crees, busca en internet cuántos asesinatos ha cometido la Iglesia Católica, que al igual que los testigos de Jehová y otras religiones han cometido esto solo porque la gente no acepta su conversión a su religión. Antes que los testigos de Jehová, la Iglesia Católica exterminó comunidades y pueblos enteros porque las personas evitaron abrazar su cristianismo y dejarse subyugar en nombre de Dios para el enriquecimiento ilícito y permitir la esclavitud de los individuos.
Las religiones son instrumentos de las élites como grupos de exterminio masivo. La carta donde Joseph Rutherford amenaza a Hitler y lo obliga a obedecer a Jehová y a Jesús, no era necesario insultar al gobernante de un país que estaba en guerra, ¿o sí? Muy buena pregunta, testigo activo. ¿Estás dispuesto a dar la vida por 8 vividores mantenidos que no conoces? Y que solo porque dicen ellos que hagas algo para defender la religión falsamente verdadera o verdaderamente falsa, ¿lo vas a hacer? Esta es una carta de Joseph Rutherford de el 9 de febrero de 1934, puesta en una Despertar de 1995 del 22 de agosto, página 8. ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo el idiota o los idiotas de esta organización? La resistencia.